nace de una hormona que ustedes lo conocen, de una glándula, ¿no? La glándula suprarrenal. De ahí se libera una serie de glucocorticoides naturales, el cual ha servido de modelo para la síntesis de otros glucocorticoides. Y los corticoides son muy utilizados en medicina. Lo utiliza el médico general, lo utiliza el internista, el pediatra, el neumólogo, el reumatólogo, el traumatólogo, el anestesiólogo, todo el mundo utiliza corticoides. Los corticoides son los antiinflamatorios más potentes que se conocen. ¿Se acuerdan cuando hablamos o cuando han hablado ustedes de analgésicos? Los analgésicos son de dos grandes grupos, los AINES a un lado y los opioides o inmunoanalgésicos a otro lado. De los dos más potentes son los opioides analgésicos. Cuando hablamos de antiinflamatorios, hay dos grupos de antiinflamatorios, los AINES por un lado y los corticoides por el otro lado. ¿Sí? Recordad que los AINES tienen tres efectos farmacológicos, ¿no? Antiinflamatorio, antipirético y analgésico. Pero los corticoides solamente tienen efecto antiinflamatorio. Son antiinflamatorios, pero su potencia, su efectividad, su eficacia es mucho mejor que los AINES. Como antiinflamatorios, los corticoides nadie les gana. ¿Estamos? Los corticoides no son analgésicos, pero son coadyuvantes de la analgesia. ¿Qué significa coadyuvante? Significa que potencia a los analgésicos, porque bajando la inflamación, bajando el proceso inflamatorio en un foco doloroso de origen inflamatorio, si yo bajo la inflamación, entonces estoy bajando el dolor. No son analgésicos propiamente dicho, sino coadyuvan a ello. Este es el eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal, ¿no? Acá en el hipotálamo se libera el factor liberador de corticotropina, el cual va a la adenohipófisis y de la adenohipófisis se libera la ACTH, la hormona corticotropina, ¿verdad? Y este va a estimular la secreción de glucocorticoides y de todos los corticoides de la corteza suprarrenal. Las glándulas suprarrenales tienen dos partes, la corteza y la médula. La médula, la parte interna, ustedes saben que dice, sintetizan adrenalina, adrenalina, más adrenalina, ¿no? 80% de más adrenalina que noradrenalina. Y la corteza, que se divide en tres zonas y que todas ellas secretan las hormonas de esta corteza, como por ejemplo el cortisol, la aldosterona y los sexosteroides. Ahí tenemos esto que estén de Popoulos, esta figura, fisiología de Popoulos. Ahí tenemos la corteza suprarrenal, ¿no? El hipotálamo, la hipófisis. Vean cómo la ACTH viene a cada una de estas capas de la corteza suprarrenal y lo estimula, estimulando más a la capa intermedia, que es la capa fascicular, que secreta los glucocorticoides, modelo cortisol. También estimula a los mineralocorticoides y también a la zona reticular que produce los sexosteroides, andrógenos y estrógenos en pequeñísima cantidad. Tanto los varones como las mujeres tienen los dos tipos de hormonas en menor cantidad que las hormonas. Pero también hay un feedback negativo, ¿no? Cuando yo tengo bastante secreción de cortisol, miren este cortisol en rojo, este muere, el cortisol viene a inhibir directamente al hipotálamo o la adenohipófisis. Feedback negativo. Está diciendo, comunicándolo, ya tenemos mucho cortisol, ya no te segregue mucha ACTH. Entonces, de esa manera mantiene el equilibrio hormonal, ¿no? Pero también vemos acá que la médula suprarrenal, en un momento de estrés, cuando el individuo está muy preocupado, tiene problemas, etcétera, de cualquier tipo, entonces se libera, como ustedes saben, noradrenalina y adrenalina de la médula. Y esto va a actuar ¿a dónde? Arriba, a la adenohipófisis, y esto hace que libere ACTH.
Malo que esté puntero, pero también me confíe en otra clase mía. Pilas. Pilas es, ¿no? Un amigo delegado. Pilas es, ¿sí? Pilas es, ¿no? Delegado, ¿sí? Ya. Anda, cómprate unas pilitas de un voluntario de mi grupo. ¿Qué son? A ver, sácalo. Viene el estrés y se libera noradrenalina. Y esto estimula la liberación de más ACTH. Y si tengo más ACTH, más estímulo de la corteza, más liberación de corticoides, de aldosterona, de testosterona. Eso explica por una persona, uno de los efectos farmacológicos de los corticoides es la acidez gástrica, úlcera gástrica, perforación de la úlcera, sangrado, hemorragia digestiva. Entonces, eso explica por qué cuando está con estrés, algunas personas están con ardor epigastrio. Hace por esta unión que hay, ¿no? ¿Me siguen? La que sigue. Bien, ahí también tenemos igualito, ¿no? Hipotálamo, adenohipófisis, ACTH, corteza suprarrenal, el feedback negativo, el cortisol inhibe la liberación de más ACTH. ¿Y quienes estimulan la liberación de ACTH? Hemos dicho el estrés, la ADH también, la hormona antidiurética que retiene agua y también es un sensor de decir el cuerpo necesita agua, entonces hace que se libere ACTH, porque la ACTH al ir a la corteza, ábrele a tu compañera, la ACTH al ir a la corteza suprarrenal también va a liberar mineralocorticoide aldosterona. La aldosterona va a retener sodio y agua. El cuerpo está interpretando que le falta volemia. Pasa ahí, le falta volemia. Entonces, la vasopresina se comunica y pide auxilio con la aldosterona a través de este mecanismo, estimulándolo a la adenohipófisis, ¿no? Entonces, la aldosterona corre al auxilio y retiene sodio y agua y mejora la volemia. Bueno, el ciclo sueño-vigilio, su ciclo circadiano, libera por momentos ACTH y otra vez baja. La hipoglicemia. Vamos a decir, hemos almorzado por venir a clases todo el mundo temprano, entonces tiene que echar reservas, el cuerpo tiene que coger el glucógeno para convertirlo a glucosa, ¿verdad? Y para eso, este mismo hipoglucemia libera ACTH, la cual libera cortisol, ¿no?, de la glándula suprarrenal, y el cortisol eleva la glucosa. Las alteraciones psiquiátricas también liberan ACTH. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Este es David Goodman, ¿no? Un poquito más ampliado, miren, el mismo eje, y estos son los estimulantes de la liberación de factor liberador de corticotropina y por tanto de ACTH, la misma acetilcolina, la 5-hidroxitriptamina, serotonina, o sea, elevación de estos neurotransmisores, tenemos más ACTH. La noradrenalina también, pero lo ponen a la noradrenalina como un positivo o negativo algunos, ¿no? Como que a veces lo estimula y a veces lo inhibe, pero más es que lo estimula. El neurotransmisor GABA también inhibe la liberación, más bien el GABA de la factor liberador de corticotropina. Bueno, acá está el feedback negativo y qué otras sustancias del cuerpo estimulan la liberación de ACTH, las interleucinas 1, 2, 6 y el factor de necrosis tumoral, que son parte del caldo inflamatorio, de la sopa inflamatoria, ¿no? Estas sustancias están en los focos inflamatorios y está estimulando, digamos, la liberación de ACTH, es decir, el mismo cuerpo segrega corticoides porque está detectando de que hay un foco inflamatorio para apagarse a sí mismo, pero muchas de las veces digamos, esa automedicación que hace el cuerpo no es suficiente y más es el proceso inflamatorio, más es la aflogosis, por lo tanto,
necesitamos ya corticoides exógenos en forma de medicamento. Que siga. Bueno, la ACTH se sintetiza de una molécula grande, la proopiomelanocortina. Entonces de ahí sale la beta-LPH, de la beta-PLH sale la ACTH, la melanocito estimulante, la LPH. Y vean, la estructura química de la ACTH con la MSH es muy parecida. Que cuando un paciente tiene exceso de corticoides, o sea, el paciente tiene exceso de corticoides, también puede haber un efecto parecido a los melanocitos estimulantes de tensión en la piel, ¿no? ¿Siguen? Acá tenemos el ritmo circadiano de la ACTH. Este es el sol o no? No, este es el sol. Este es la luna, ¿no? 00 horas. Ya, este es 00 horas, este es 6 de la mañana, 12 del mediodía, 12 del mediodía, sigue 12 del mediodía, 6 de la tarde, ¿no? Así es, 00 horas, la noche. Miren, a las 00 horas tenemos la curva esta, la parte más declive en la liberación de ACTH y cortisol. Siempre se dice que la ACTH y los corticoides son la pila del organismo, son lo que nos da la energía para hacer nuestras actividades. Pero a medida que va avanzando la noche, a las 6 de la mañana, entre las 6 y las 8 de la mañana, tenemos el nivel más alto en la secreción de ACTH y de corticoides. Nos levantamos con más ganas, con ganas de hacer todo, ¿no? Hacer todo, estudiar todo, hacer todas las tareas, adelantar hasta una semana de clases. Pero conforme ya ese ánimo arrancó full en la mañanita, conforme ya va bajando mediodía, ya no queremos saber nada, ni hacer ni las cosas pendientes de ese propio día. Miren, a las 12 del mediodía ya bajó ya. Siempre me pasa. Conforme transcurre la tarde, por ejemplo, ahorita estamos en picada y vamos a llegar a las 6 de la tarde con los niveles de corticoides completamente bajos, con poca energía. Recuerden, corticoides, energía, vitalidad. ¿Qué sigue? Este es del Goodman también, y ahí podemos corroborar ya en cifras, ¿no?, la secreción de cortisol a las 8 de la mañana, que es su pico más alto según Goodman, ¿no? Yo le decía de 6 a 8 pasa 16 microgramos por ciento de secreción de cortisol, lo máximo. Y aldosterona casi no hay una alteración en su secreción, pero de cortisol, que es el grupo corticoide, sí, mira, 4 de la mañana el pico me va por 4 microgramos. Y sigue. Bueno, ahí solamente para explicar las tres zonas de los corticoides, la zona glomerular, la fascicular y la reticular, ¿no? La más importante, la que está en medio, la zona fascicular que secreta cortisol, 75%. Bueno, la zona externa, mineralocorticoides, llamada zona glomerular, y verán, aldosterona. Y la parte más interna, que es los sexosteroides. ¿Y sigue? ¿Qué tenemos acá? Allá, la síntesis de los corticoides. Los corticoides se sintetizan gracias a una molécula que se llama el colesterol. Si no tuviésemos colesterol, no hubiese síntesis de corticoides. Es importante eso, ¿no? Mucho se los sataniza de que el colesterol es, todo el colesterol es malo, y no es así. El colesterol puede ser normal, colesterol de alta densidad, de baja densidad. Pero en sí el colesterol es importante para la síntesis de hormonas como los corticoides. Es una materia prima para los sexosteroides, para las hormonas tiroideas, para la estructura de la membrana celular de todas las células de nuestra economía. Entonces los corticoides son importantes, claro, son importantes. ¿Sí? Los que digan el colesterol, ¿no? Entonces, miren, el colesterol por medio de una enzima se convierte a pregnenolona, y esta pregnenolona puede seguir la vía de la progesterona o androstenediona. La pregnenolona
después de varios pasos llega el cortisol, la progesterona a aldosterona y la androsterona a los sexosteroides, que es testosterona masculino y estradiol femenino, ¿no? Entonces, todos ellos son llamados los tres últimos hormonas de la corteza suprarrenal, con diferentes funciones, cada uno de esos grupos, de esas columnas. ¿Sí? De igual manera, ¿no? Pero ya un poquito más de mayor explicación respecto a las enzimas que están participando en cada uno de ellos. Pero lo importante no es aprenderse todos los pasos, sino saber que la molécula principal es el colesterol, luego viene pregnenolona y al final yo voy a tener cortisol, aldosterona y sexosteroides. Eso es lo básico. ¿Me siguen? Bueno, ahí tenemos, lástima que esto es muy pequeño, pero este es el ketoconazol. El ketoconazol es un antimicótico, un medicamento que se utiliza para tratar la micosis de la piel, la onicomicosis, el hongo de la uña, de cualquier parte, sean las uñas de la mano, de la uña de la piel, manos, uñas de la piel. Entonces, el ketoconazol es un antimicótico muy utilizado para también los hongos de cualquier parte de la piel, ¿no? Entonces se utiliza mucho el ketoconazol, pero lo que quiere decir esta diapositiva es que el ketoconazol inhibe la síntesis de los corticoides a varios niveles. Miren, a nivel del colesterol, a pregnenolona, a nivel de la vía que genera el cortisol, a nivel de la vía que genera la aldosterona y a nivel de la vía que genera los sexosteroides. Es decir, cuando una persona está tomando ketoconazol o larga data, me refiero a un mes, me refiero a 2 meses, no una semana no va a producir una inhibición significativa. Entonces, a partir de un mes, este ketoconazol va a inhibir la síntesis de las hormonas corticoideas. Hay que tener en cuenta que siempre que una persona esté tomando ketoconazol o larga data, debemos también administrarle corticoides durante ese periodo, por lo menos en 25 dosis. Es decir, este es el mecanismo de acción de la ACTH, no del cortisol, sino de la hormona adrenocorticotrópica. Esta es una célula, ¿no?, de la corteza suprarrenal, en donde primero la célula tiene que venir el colesterol acá. Esta es la membrana celular, este es el LEC, la sangre, ¿no? Y este es el LIP. Entonces el colesterol ingresa y está en gotitas de colesterol ahí en el citoplasma. Cuando viene la ACTH, esta célula de la corteza, viene a un receptor, el MC2R, lo estimula, activa la proteína G sub S, la cual activa la adenilciclasa, y la adenilciclasa convierte el ATP en AMP cíclico. Se libera la fosfoquinasa A, y la fosfoquinasa A es la que produce todo el bailetón. Es decir, que el colesterol se convierte en pregnenolona y de ahí se generen las 3 vías para la síntesis del cortisol, mineralocorticoides y sexosteroides. Y todo eso se hace entre las organelas mitocondria y retículo endoplásmico liso. Es decir, la síntesis de los corticoides se da entre estas dos mitocondrias. Esas 2 diapositivas que habíamos dicho cómo se sintetiza el colesterol, pregnenolona y las 3 vías, se da acá, entre estas 2 organelas. Cuando viene ACTH, estimula aquí para la síntesis. Pero ojo, no se almacenan los corticoides, no es que están almacenados en el cuerpo, no. Siempre que el cuerpo necesite de corticoides endógenos, lo va a sintetizar en el momento y lo va a liberar en el momento, pero no lo puede almacenar. No hay algún sitio en donde se almacenen estos corticoides, que sí. Bien, acá tenemos los grupos corticoides más comunes, más usados, ¿no? Muchos de ellos se utilizan con diferentes vías de administración, desde la vía oral, la vía endovenosa, vía intramuscular, vía tópica, vía inhalatoria, ¿no?
por casi toda la vida, por infiltración. Los reumatólogos, traumatólogos, muchos lo utilizan por infiltración. Entonces, estos son corticoides muy utilizados en vía sistémica, bastante conocidos, la hidrocortisona, por ejemplo, la betametasona, la dexametasona. Betametasona y dexametasona son los corticoides más potentes que se conocen. La hidrocortisona es el menos potente, pero es el que actúa más rápido. Yo en una emergencia quiero un corticoide que actúa rápido, no me voy a ir a utilizar el potente, beta y dexa, no me interesa en ese ratito la potencia, sino un corticoide que actúe ya, al toque, al instante. Y ese es la hidrocortisona, de menor potencia que los otros dos que he dicho, sí, pero que actúa más rápido. La dexa y la betametasona podrán ser más potentes que hidro, pero demoran para actuar. Demoran 4, 6, 8 horas para que recién empiecen a actuar. La prednisona, la prednisolona, metilprednisolona, son intermedia. El deflazacor es uno de los últimos corticoides que se ha sintetizado, ¿no? Luego tenemos corticoides de vía tópica, betametasona, clobetasol, flu o cortolona, la misma hidrocortisona de acá también en vía tópica, también podemos utilizarlo en cremas para la piel. La mometasona, la fluocinolona, la flumetasona, todos estos son vía tópicas en cremas, preparados dérmicos. Inhalatoria, la beclometasona, uno de los más utilizados. Nombre comercial, Becotide y el inhalador, que se utiliza para tratar el EPOC y el asma. Pero los corticoides, cuando se utilizan vía inhalatoria, no sirven para las crisis asmáticas, sino sirven para prolongar los episodios de esas crisis. Me explico. Yo tengo un paciente ahorita con broncoespasmo, ¿no? Pero llega a la emergencia, nos llega a nosotros y no voy a, en mi sano juicio, a darle tratamiento terapéutico con beclometasona inhalador. No le va a hacer nada. Ahí tengo que darle, si viene con la crisis, tengo que darle salbutamol o fenoterol en inhalación. Ahí sí va a funcionar. Eso se me dice. Si a pesar de ello no funciona, empiezo con hidrocortisona y endovenosa. Si no sigue funcionando todavía, me voy a adrenalina vía inhalatoria, 4 ampollas de adrenalina vía inhalatoria, diluido con cloruro de sodio. Si eso todavía no funciona, me voy a adrenalina subcutánea, que es lo último. A pesar de ello, hay muerte por asma. Bueno, pero la beclometasona, que es inhalatorio, no es para ese ratito del asma, sino ya cuando salió el niño, cuando salió la persona, ya le indico el corticoide. ¿Para qué? Utilizo 6 meses, 8 meses el corticoide inhalatorio. Y a los niños, sí, a los niños, porque son microdosis. Son microdosis, y entonces, si el niño tenía 4 crisis o 6 crisis al año, o por asma, entonces, utilizando los 6 meses con los corticoides, va a tener solamente una sola vez o 2 veces, es decir, va a disminuir el número de crisis, pero en larga data. Entonces, recapitulando, corticoide inhalatoria sirve para alargar las crisis asmáticas, pero hay que utilizarlo todas las noches y durante 6 meses como mínimo. Bien, la budesonida y la fluticasona también son otros corticoides inhalatorias para lo mismo. ¿Me sigue? Bien, acá tenemos los mineralocorticoides, sexosteroides y glucocorticoides. Ya sabemos mineraloaldosterona, los sexos también. Lo más importante es sacar los glucocorticoides, que pueden ser endógenos o pueden ser sintéticos. Y los sintéticos, y hemos visto que se pueden utilizar vía sistémica, por cualquier vía de administración sistémica, endovenosa, intramuscular, ¿no? Oral, y vía tópica. ¿Qué sigue? Los corticoides se clasifican en corticoides propiamente dichos y sexosteroides. Los corticoides propiamente dichos en glucocorticoides y mineralocorticoides. Los glucocorticoides
el más importante es la hidrocortisona, también llamado cortisol. Nombre comercial más utilizado sobre el corteo. Viene en frascos ampollas de un polvo blanco para adultos de 250 miligramos y para niños de 100 miligramos. La dosis de hidrocortisona va de 5 a 10 miligramos kilo. 5 a 10 miligramos kilo. Hidrocortisona se utiliza más vía endovenosa, ¿no? La cortisona clínicamente no se usa. Aldosterona en mineralocorticoides y la desoxicorticosterona. Vean, estos medicamentos que están abajo tienen efectos glucocorticoideo y mineralocorticoideo. ¿Cuáles de ellos? El cortisol tiene efecto glucocorticoideo y retención de líquidos. De igual manera, la misma cortisona y de igual manera la corticosterona. Tienen efectos mixtos. ¿Me siguen? Acá tenemos, no quiero que se aprendan las fórmulas, sino solamente volver a decirles de que los corticoides, su molécula principal para su síntesis es el colesterol. Y este núcleo, ese núcleo del colesterol, ¿cómo se llama? Núcleo ciclopentano fenilofenantreno. El ABCD es el núcleo ciclopentano fenilofenantreno. Y vean, todos estos corticoides, desde la hidrocortisona, la dexametasona y la betametasona, tienen ese núcleo. O sea, demostramos la importancia del colesterol en su cerebro. Solamente varían los radicales. ¿Sí? Igual que los anestésicos locales, ¿se acuerdan? Solo variaban los radicales. Bueno, se clasifican en 3 generaciones de acuerdo a su cronología, cómo se han ido sintetizando. Los de primera generación, prednisona y prednisolona, los de primera, es decir, los primeros que se sintetizaron, ¿no? Los de segunda generación son de mayor potencia que los de primero, pero también tienen mayores colaterales. Más potentes que los primeros, pero más colaterales. Y ahí tienes a la metilprednisolona, a la biclometasona y triacinolona hasta llegar a la dexametasona. Son entonces corticoides más potentes que los primeros, correcto, pero también más colaterales. Siempre acuérdense de eso. Un corticoide más potente también va a tener más colaterales. El que sigue. Luego, el último que se ha sintetizado es el deflazacor. El deflazacor es menos potente que los de segunda. Sí, es menos potente que los de segunda. Yo le dije que la dexa y la beta eran los más potentes del todito. Es menos potente. Pero tiene menos colaterales respecto al metabolismo hidrocarbonado y al metabolismo de calcio. Pero son más potentes que la prednisona y la prednisolona. ¿Sí? Entonces, digamos, están en un punto intermedio, que fueron los últimos que se han sintetizado. Sus efectos antiinflamatorios son algo menores, pero casi no tienen mucho colateral. Entonces, esa es la ventaja del deflazacor. Por eso que también cuesta, en cuestión de costo, una prednisona, por ejemplo, con un sol me compro una tira de 10. En cambio, el deflazacor mínimo cada uno no te baja de 2 o 3 soles cada uno. Son más potentes de la primera, pero menos de la segunda. ¿Cuál? Son más potentes que lo de la primera. Claro, menos que lo de la segunda. Así es, por eso digo, o sea, están intermedios. Así es. Deflazacor son mejores que los de la primera generación, pero menos que los de la segunda. ¿Sí? Pero digamos, haciendo una sumatoria de cosas, si yo necesito un antiinflamatorio que lo voy a utilizar de una manera de larga data, ¿no? Larga data, entonces tienes que siempre sopesar el médico, tener el efecto terapéutico, pero también tener los menos colaterales posibles. Puedes utilizar de repente, empezar con tu hidrocortisona para cualquier proceso inflamatorio, 1 o 2 días, un día es suficiente con hidrocortisona bien venosa, que va a actuar rápido, de ahí arrancas también con dexametasona, que es potente, se puede dar unos 4 o 5 días para ver este proceso inflamatorio, y de ahí, cuando ya has controlado gran parte del proceso inflamatorio,
pero necesitas todavía dar antiinflamatorio, pasas a un deflazacort, donde vas a tener menos colaterales, porque ese paciente lo va a utilizar muchos meses, muchas semanas, ¿no? Entonces algo intermedio, que hacen algo intermedio. Y sí, este es el mecanismo de acción, ya no de la ACTH, sino de la hidrocortisona, de la cortisona, digamos de todos los corticoides. Entonces acá tenemos, por decir, prednisona. Viene la prednisona transportada por la transportina, una globulina, viene a una célula inflamatoria, que podría ser una célula de acá del brazo que me golpee, entonces va a actuar. Llega a esa célula, ingresa el glucorticoide y acá hay un receptor citoplasmático que lo está esperando, y este receptor se muere. Entonces este receptor lo está esperando, miren, y lo traslada hacia el núcleo de la célula. En el núcleo de la célula lo deja ir al corticoide, y el corticoide se va al ADN y hace que se sintetice ARN mensajero, ¿no? El ARN mensajero se va al citoplasma, y en el citoplasma hace que los ribosomas sinteticen proteínas. Una de esas proteínas, porque son varias proteínas, una de esas es la lipocortina. Y la lipocortina es la que va a actuar ya en las células inflamadas, como vamos a ver más adelante. Entonces no olvidarse de lipocortina. No es entonces el mismo corticoide el que va a actuar sobre las células inflamadas, sino la lipocortina. Bien, ahí este es el Goodman, ¿no?, de la última edición, en donde pues sí, parecido, ¿no?, que viene el corticoide, el receptor citoplasmático, viene al ADN, se sintetiza ARN mensajero, se sintetiza proteína en el citoplasma, y esta es la que va a actuar en la función celular alveolar, o sea, en la célula inflamada. Ahí viene uno, ábrenle la puerta, miren. Una por atrás. Buenas tardes, chicos. Por si acaso la huelga ya se levantaba desde el viernes, ¿no? Ya estamos normal todos. Bien, abrir por atrás, me vienen a interrumpir. Acá tenemos, miren, el corticoide, que actúa también, y vemos ahí a la lipocortina, ¿ves? También llamada lipomodulina o anexin 1, también se tiene tres sinónimos, cada uno se dice a la misma proteína: lipocortina, lipomodulina o anexin 1. Esta lipocortina, préstame tú, que eso se carga ahí por ratos. Esta lipocortina, no te digo, fosfolipasa sub 2, va a actuar en la fosfolipasa sub 2. ¿Sí? Lo están viendo, ¿no? Fosfolipasa sub 2. ¿Y qué es la fosfolipasa sub 2? Es una enzima que convierte a un fosfolípido de membrana en ácido araquidónico. ¿Estamos? Y el ácido araquidónico es el precursor de todas las del caldo inflamatorio, de la mayor parte del caldo inflamatorio. Es decir, tiene dos vías: las vías de las ciclooxigenasas, de las COX, y las vías de las lipoxigenasas. Del ácido araquidónico se sintetizan entonces o salen las COX y las lipo. De las COX, todas las prostaglandinas, y de las lipos, todos los leucotrienos, y todo forma parte de la sopa inflamatoria. Entonces, ¿dónde actúan los corticoides? Los corticoides vienen y a través de la síntesis de la lipocortina, ¿no?, inhibe a la fosfolipasa sub 2. O sea, no es que los corticoides bloquean a la fosfolipasa sub 2, sino lo hace la lipocortina, es la que bloquea la fosfolipasa. Y si se bloquea la fosfolipasa
Si se bloquea la fosfolipasa SUB2, entonces ya no hay ácido araquidónico. ¿Me están siguiendo, no? Ahora sí tienen que seguirme porque ya no hay puntero. Ácido araquidónico. Y si ya no tengo ácido araquidónico, ahí está otro. Allá, este. A ver, pero cámbialo porque yo no... ¿Será este o el de acá? ¿Cuál lo quieres cambiar? Acá. A ver. Un poquito chiquito. Entonces, les decía, si ya no tengo ácido araquidónico, no voy a tener ni ciclooxigenasas ni lipoxigenasas. No hay leucotrienos ni hay prostaglandinas. Por eso que son potentes. En cambio, los AINES, ustedes ya han estudiado AINES, ¿no? ¿Dónde actúan los AINES? En la COX-2. Acá está la COX-2, que no lo he escrito. Ahí está la COX-2. Solamente los AINES inhiben la COX. ¿Qué COX-1 o COX-2? Cualquiera de las dos, selectivos o no selectivos. Gracias. Ahí está, gracias. Aquí actúan los AINES. Entonces los AINES al final, ¿qué es lo que van a disminuir? La síntesis de prostaglandinas. ¿Sí o no? Pero los corticoides inhiben la síntesis de prostaglandinas y de leucotrienos. Por eso que son mucho mejor un corticoide. ¿Estamos? Porque al final te inhibe más, bloquea más que un antiinflamatorio. Entonces tiene menos ingredientes el cambio inflamatorio, ¿no? Porque hay otros ingredientes más, ¿no? El cambio inflamatorio, no solamente leucotrieno y prostaglandina. Bien, entonces miren, ¿qué hacen los corticoides? Incrementan la síntesis de lipocortina. Y la lipocortina inhibe a la fosfolipasa ASU2. Por lo tanto, tienen menos producción de prostaglandina, leucotrieno, de radicales de oxígeno, de citocinas como todas las interleucinas, factor de necrosis tumoral, etc. Pero también los corticoides actúan en la membrana celular. Ese es otro mecanismo de acción, en la membrana celular. ¿Y qué hacen en la membrana celular? Ahí producen una alteración de las propiedades físico-químicas. Y si yo tengo aquí una célula cebada, esta es una célula cebada, ¿no? O acá, préstame tu cuaderno. Esta es una célula cebada, vamos a decir, cuadrangular. Ahí está la célula cebada. Y adentro hay histamina, ¿verdad? O una célula basófila. Y adentro hay grandes cantidades de histamina. Y en un proceso inflamatorio se liberan gran cantidad de histamina, de células cebadas, de células basófilas. La histamina parte también del proceso inflamatorio, que no lo he visto ahí en la síntesis de leucotrienos ni de ciclooxigenasa, pero la histamina es un elemento importante en un proceso inflamatorio, que no es todos los días. Entonces, otro mecanismo de los antiinflamatorios es que impide la liberación de histamina de estas células. ¿Cómo? Hace de que su membrana celular, donde están las vesículas, la membrana celular de las vesículas donde están la histamina, no se degranula, se hace más rígida, se hace más estable esa membrana celular. Y no solamente la membrana celular de esas vesículas donde está la histamina, sino la membrana celular de toda la célula cebada y basófila. O sea, en otras palabras, los corticoides estabilizan la membrana celular de la propia célula y de las vesículas de una célula cebada y basófila. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son entonces los efectos farmacológicos o las respuestas farmacológicas de los corticoides? No vienen a ser sino las mismas respuestas fisiológicas. ¿Qué sigue? Entonces, uno de sus efectos es a nivel del metabolismo de los carbohidratos. ¿Cuál es el objetivo acá? El objetivo es que los corticoides, una de sus principales funciones es que debe de garantizar una concentración adecuada de glucosa en el plasma sanguíneo.
Porque hay dos grupos celulares que necesitan glucosa, las neuronas y las células cardíacas. Entonces, garantiza de que haya una concentración adecuada de glucosa. Por eso dice, incrementa la glucemia o glicemia, cualquiera de los dos términos empleados. Glucemia o glicemia significa concentración de glucosa plasmática. Entonces, ¿por qué? Porque protege al cerebro y al corazón, ¿no? En momentos en que no hemos ingerido alimentos. Disminuye la utilización periférica de glucosa, más lo concentra para que lo utilice la neurona, digamos así, ¿no? Entonces, pero también activa formación de glucosa. Y a nivel proteico, estimula la gluconeogénesis, es decir, hace que de las proteínas, de cualquier proteína del cuerpo, se conviertan a la glucosa. O sea, da la voz como que no hay glucosa, entonces dice, echa mano a las proteínas y empieza a destruir, a hacer un catabolismo proteico. Y de las proteínas de los músculos, de las proteínas de los huesos, de las proteínas de los ganglios, de donde haya proteínas, empieza el proceso de gluconeogénesis, ¿no? Y esto es dañino, esto es completamente dañino. Lo primero también es dañino porque te eleva la glucosa y te lleva incluso a la hiperglicemia, no solamente digamos de que el individuo está bien hipoglucemia, le lleva a la euglicemia, sino lo lleva a la hiperglicemia, lo lleva a la diabetes, y ese es uno de sus colaterales. Esto de aquí también debilita los músculos, debilita los huesos, tiene huesos y músculos más débiles, ¿no? Por este efecto de gluconeogénesis. Actúa también en el metabolismo lipídico, activa la lipólisis, moviliza la grasa, moviliza ácidos grasos. Por eso que una persona que tiene Cushing, es decir, gran cantidad de síntesis de cortisol por tumores a nivel de la corteza suprarrenal, entonces es una persona pues que su grasa se ha redistribuido, porque redistribuye grasa. Y esas grasas se redistribuyen desde la parte periférica a la zona central, el abdomen más globuloso, la jiba también más globuloso, todo esto aumenta. Entonces al final tienes un cuerpo de, ¿cómo se llama? De charito, cuerpo charito. Cuerpo charito es, ¿cómo es? Cuerpo de chanchito y pata de pajarito, ¿no? Entonces es así, más o menos para que ustedes entiendan, ¿no? Y esto ya les han enseñado en fisiología, la fase de la luna llena, ¿no? La jiba y toda la grasa acá, pero las extremidades delgaditas, ¿no? Entonces esto también es dañino para el cuerpo, ¿no? Efectos hidroelectrolíticos. ¿Qué hacen los corticoides? Hemos visto por ahí que la hidrocortisona, a pesar de que es un corticoide, también tiene efecto mineralocorticoide. Entonces retiene líquidos, retiene agua y retiene sodio. Producen edemas, entonces como colateral, ¿no? Hay algunos, ojo, hay corticoides que tienen más efectos de retención de sodio y agua como la hidrocortisona, y hay otros como la dexametasona que no retiene agua. Ya eso también hay que saberlo diferenciar. Pero estamos hablando acá en términos generales, retienen sodio y agua, por lo tanto aumentan la bulimia y aumentan el gasto cardíaco y aumentan la PA por ese mecanismo. Producen alcalosis hipocalémica. Alcalosis, ¿por qué? Porque a través del riñón empiezan a perder hidrogeniones, se pierden ácidos, por eso se va la alcalosis. Y también el riñón pierde potasio, se va la hipocalemia, entonces produce alcalosis hipocalémica. Ese es otro de los colaterales de estos medicamentos. Vuelvo a repetir, habrá glucocorticoides que no tienen efecto mineralocorticoide, porque estos tienen efecto mineralocorticoide, y otros que sí tienen efecto mineralocorticoide. Sí. Efectos musculoesqueléticos, vemos de que hay una atrofia muscular. Hemos dicho que se adelgazan las extremidades. ¿Por qué creen que se adelgaza? Se adelgaza la masa muscular.
se atrofia, porque gran parte de ese músculo está siendo convertido a glucosa. El hueso mismo también se debilita. Entonces la persona entra en una fatiga y en una debilidad muscular. Y todo esto también a nivel óseo favorece a la osteoporosis. A nivel del sistema nervioso central, he dicho que los corticoides nos dan pilas para estar haciendo nuestras actividades. Entonces mantiene un buen estado de ánimo, una buena vigilia. De hecho, la persona que toma corticoides larga data es una persona que entra en insomnio. Es una persona que entra en insomnio, ¿no? Aumentan la excitabilidad neuronal. Estoy diciendo cuando toman larga data, más de una semana. Pero si está tomando 1 o 2 días no pasa nada. Aunque no crean, hay pacientes, yo he visto que solo el primer día que está tomando ya corticoides entra en insomnio. Eso tiene que tener en cuenta el médico para que al paciente hay que indicarle una benzodiazepina para que pueda descansar y el día siguiente hacer sus actividades. Todo el mundo trabaja o estudia o hace sus actividades, enseñan a las amas de casa, tiene que descansar en la noche para hacer sus actividades. Los únicos que no descansan somos nosotros, que hacemos guardia o que estudiamos medicina. Nosotros estamos condenados toda nuestra vida a dormir poco, a dormir solamente cuando hay oportunidad de dormir. Por decir, no viene el profesor, se demora media hora, me quedo en la carpeta a dormir. Estás esperando a tu pareja media hora, 1 hora vacante, que estás durmiendo aunque sea parado. Pero los estudiantes de medicina, los médicos, hemos aprendido a dormir donde sea. De verdad. Esa es una de las grandes ventajas de nosotros, que hemos aprendido a estudiar donde sea. Nos vamos al cine, nos vamos a cualquier sitio mientras que estás esperando la pareja, está con tu libro, está con tu celular resolviendo clases, ¿no? O también estás en el cine, estás esperando algo y estás durmiendo, le echas unos 10 minutitos antes del sueño. De verdad, aquí hemos aprendido todas esas cosas, ¿no? Otra gente no podría vivir, nosotros ya lo adaptamos por eso. Chino. Bien. Por ejemplo, yo he tenido guardia ayer, normal, estoy parado en lo normal, y aquí me espera todavía más trabajo hasta la noche, recién llegaría a las 12, ahí sí ya me desplomo a mi cama, ¿no? Y mañana no tiene guardia, pero ya por lo menos aunque sea dejando Se quedan hasta la 1. Bien, entonces aumenta la excitabilidad neuronal, ¿no? Se pueden desencadenar bien cuadros de bienestar, euforia, lo que les decía, insomnio, hiperactividad, intranquilidad, ansioso o depresión también. Incluso puede llevar a cuadros psicóticos, psicosis, ¿no? Una alteración en el proceso del pensamiento del individuo, ¿no? Pero todo eso, mientras que se esté prescribiendo los corticoides, pero tú dejas de darlo y todo vuelve a su normalidad. Ya no hay insomnio, ya no hay trastornos del ánimo, de la euforia, y todo vuelve a la norma. Igual con digamos, el efecto a nivel hidrocarbonato, a nivel proteico. Pero lo que sí ya no vuelve es la gran cantidad de masa muscular que ha perdido. Eso nuevamente tendrá que sintetizarse, ¿no? Si no, yo me refiero a que pare el proceso. Ya no hay más destrucción proteica. Eso es lo que decía. Igual manera, acá también empezarás a dormir mejor, pero ya todos varios días que no has dormido bien, eso no te lo quita nadie. Estamos diciendo solamente para eso. Que siga, de ahí para adelante. Que sigue. Efectos hematopoyéticos. Hay una neutrofilia, hay una policitemia, aumenta la producción de eritrocitos y de neutrófilos, porque estimula a nivel de los eritrocitos a la secreción de eritropoyetina en el riñón. Entonces, habiendo más eritropoyetina, voy a tener más eritrocitos. Pero miren, induce la producción de bastantes neutrófilos, pero también inhibe la actividad. Hay mayor neutrófilo, cierto, pero inhibe esa actividad. Entonces, ¿de qué le sirve que haya bastante neutrófilos cuando está inhibiendo la fagocitosis, inhibiendo la quimiotaxis? Pero doctor, ¿esa neutrofilia es con desviación a la izquierda o...? No, sin desviación a la izquierda, solamente neutrofilia.
¿Y qué pasa con los linfocitos? A ellos sí los reduce. Reduce los linfocitos T y B. Por eso se dice linfopenia, ¿no? Pero reduce también, como le decía, la quimiotaxis, la citotoxicidad que tienen, que es la función de los macrófagos y los monocitos, ¿no? Reduce su capacidad fagocitaria de... Doctor, también puede inducir anemia plástica en niños, ¿no? Puede inducir una anemia plástica en niños. Anemia no. ¿Por qué? Porque te produce más bien policitemia. No, una aplasia medular. Aplasia, sí, medular. claro. Una aplasia medular, sí. Refiriéndose más a la línea blanca. A nivel de la inflamación, hemos dicho, estabilizan las membranas celulares. Entonces, bloquea la liberación de histamina, ¿no? Inhibe la quimiotaxis, es decir, inhibe la migración de los neutrófilos, de los macrófagos al sitio inflamatorio. Eso es importante también saberlo, por eso es el efecto antiinflamatorio. Efecto antiinflamatorio porque ya no tengo el neutrófilo macrófagos en el centro de los hechos, ni tampoco liberación de histamina, mucho más también no tengo todos los prostaglandinas y leucotrienos, ¿no? Entonces me reduce el antiinflamatorio. El efecto inmunodepresor. El efecto inmunosupresor, bueno, a pesar que hay neutrofilia, pero disminuye la actividad de esto, disminuye no solamente el linfocito, sino eosinófilos, también los disminuye monocitos basófilos. Pero esto de acá, ¿qué quiere decir? Si me está disminuyendo el linfocito, me está disminuyendo la actividad de los neutrófilos, prácticamente me disminuye toda la actividad de mis células de defensa. Y si me está disminuyendo la actividad de mis células de defensa, entonces ¿qué va a pasar? Ese individuo puede ser presa de múltiples infecciones, desde una infección viral, una infección bacteriana o una infección micótica. Es por eso que los corticoides se dice que sensibilizan diversos tipos de infecciones. O sea, hace que el individuo sea presa fácil de una infección. O que si tiene una infección ya latente, entonces vamos a decir que ese individuo siempre tiene infección de vías urinarias y tiene infección de vías urinarias a repetición, pero en ese momento no tiene nada, pero el germen está ahí, la defensa lo tienen aguantado. Pero empieza a tomar corticoides, digo de una semana más, antes no, una semana más entonces empieza a bajar tu defensa. Y esos microorganismos que están ahí en estado latente y te crea una infección. Igual puede ser una tuberculosis o en cualquiera. Entonces, la infección que te produzca el hecho de tomar corticoides por larga data puede ser de un organismo externo que recién lo estás adquiriendo o que tú lo tienes del paciente en forma latente. Al bajar la defensa se activan los microorganismos. Sigue. Bueno, hablando un poquito más acá, bueno, hemos visto ya que los corticoides inhiben la activación de neutrófilos, ¿no? Inhiben la quimiotaxis, la agresión, la apoptosis también, la fagocitosis, todo eso es inhibido. Y ahí lo que le decía, pues, que todo esto lo hace gracias a la proteína que se ha sintetizado, que se llama lipoporquina, que le decíamos, o anexin 1, ¿no? Entonces, esta proteína es importante recordarla, esta es la que va a producir todo. ¿Sigue? Los corticoides también a nivel del aparato cardiovascular, a nivel de los vasos sanguíneos, ejercen una acción sinérgica con las catecolaminas. ¿Y por qué, doctor? ¿Qué quiere decir? Que tienen una acción permisiva, es decir, como que los corticoides le dan permiso para que las catecolaminas actúen. Hay un tipo de sinergia. Aparte que los corticoides pueden producir vasoconstricción de los vasos sanguíneos periféricos delgaditos por sí mismos. Pero una pregunta. Más las catecolaminas. Pero si se sabe que los corticoides, si se sabe que por medio de la lipoxygenasa se secreta medio leucotrieno y esos son potentes vasoconstrictores, pero si hay presencia de corticoides, haría vasodilatación, ¿no?
¿Pero por qué producen Claro, efecto? pero hay, como te digo, otros mecanismos, ¿no?, que actúan directamente en el vaso sanguíneo produciendo una vasoconstricción. Directamente, acá ya no tiene que ver los productos de la inflamación, ¿no? Y aparte, como te digo, que el corticoide más adrenalina y noradrenalina potencian el efecto, ¿no? Hay una suerte de sinergia. Por eso que el libro le dice acción permisiva. O sea, acción permisiva entiéndese que le da permiso para que actúe el otro, la catecolamina, ¿no? Eso es importante. Y eso es uno de los basamentos de los colaterales de los corticoides que te producen HTA. La hipertensión que producen los corticoides es por dos mecanismos: por la vasoconstricción periférica y por la retención de agua y sodio. Esto es también en función de que el corticoide que esté empleando retenga más agua y sodio que otro, ¿no? Porque decía la hidrocortisona retiene agua y sodio, la dexa no. Entonces, dependiendo, hay particularidades dentro del grupo de medicamentos que uno tiene que ir con la práctica conociéndolos, ¿no? Doctor, Dime. entonces en un paciente con feocromocitoma estaría contraindicado aplicar corticoides. Claro, claro, ¿sí? Feocromocitoma es un tumor en la médula suprarrenal que libera gran cantidad de catecolaminas, un paciente hipertenso. Si tienes un paciente hipertenso, no solamente por esta enfermedad que tú me dices, feocromocitoma, sino una hipertensión primaria, que es lo más frecuente, el 80% de los hipertensos son primarios, ¿no? Entonces, si es un paciente hipertenso, tiene que saber de que si le estás administrando corticoides, va a subir más esa presión. Y si es hipertenso además Y tiene si edemas. es necesario de que de todas maneras tiene que recibir corticoides, Ajá, sí eso. le puedes dar, pero también tiene que atacar más el efecto hipertensivo, es decir, Claro. tendrás que subirle la dosis o añadirle otro antihipertensivo para menguar ese efecto que se te viene, ¿no? O sea, miren, el usar medicamentos es eso, es decir, pensando qué me va a producir, ¿no? Si es necesario, es un paciente hipertenso, pero es un paciente asmático y que no le resuelve con el salbutamol y el fenoterol, tengo que utilizar sí o sí hidrocortisona porque se me va a morir. Entonces tú, no voy a utilizar porque me va a elevar la presión arterial, pero si no lo uso se te muere el paciente. Entonces el médico siempre está jugando en eso, ¿no? Está bien, está contraindicado, dice el libro, correcto señor, pero tengo corticoide, no le voy a dar un AINE, tengo que dar un corticoide. Entonces, debo de utilizarlo, correcto, pero también añade otro antihipertensivo o sube la dosis del antihipertensivo que está tomando el señor o la señora para menguar ese lado. ¿Estamos? Siempre estamos jugando nosotros en la balanza sopesando los pros y los contras de los fármacos, los pros y los contras de nuestra decisión. Y eso a veces la gente no lo entiende, pero nosotros sí lo entendemos, porque nosotros hemos estudiado fisiología, bioquímica, farmacología, medicina interna, etcétera, etcétera. Entonces, entre nosotros sí lo entendemos, pero los periodistas y la gente común y corriente no lo va a entender, ¿no? Ya, bien, entonces hay también un efecto de rebote, ¿no? Córtico rebote, esto se ve más en enfermedades de la piel. Cuando tú estás dando un corticoide para una rosácea, por ejemplo, o un corticoide para una psoriasis, y paciente de larga data le han dado en cremitas este tipo de corticoides, meses, y lo cortas, después de una semana, por ahí, un par de semanas, nuevamente se enciende el paciente, la rosácea y la psoriasis. A eso se llama córtico rebote, un rebote de la acción del corticoide. Este cuadrito es importante y por favor, si ustedes lo saben, todo el cuadrito lo entienden, ahí está todo. Este es el resumen, en una diapositiva está toda la clase. Voy a explicarlos de una manera suave. Miren, este de aquí es el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal que tenemos que saber. Este es la célula blanca, es decir, célula donde van a actuar los corticoides. Estos son algunos glucocorticoides, algunos mineralocorticoides. Estos son los efectos farmacológicos
de los glucocorticoides y estos son los colaterales. Los colaterales son hijos de los efectos farmacológicos, salen de ahí. Entonces, acá tenemos el hipotálamo que secreta el factor liberador de corticotropina. La corticotropina va a la hipófisis que está acá, este es el hipotálamo, ¿no? Arribita, y este es la hipófisis, libera la hipófisis, la ACTH, y la ACTH va a la corteza, y ya ustedes saben que se liberan corticoides, hidrocortisona, aldosterona, y que si yo doy medicamentos exógenos, como por ejemplo hidrocortisona sintética, dexametasona, prednisona, deflazacort, se comportan como hormonas exógenas. Al final, corticoides endógenos y los medicamentos corticoides exógenos, pero todos son corticoides, ¿verdad? Y esos corticoides van a ejercer un feedback negativo, ¿no? Ahí está, tiene un feedback negativo. Y cuando hay exceso de corticoides endógenos o exceso, a ver, cárguelo eso, porque no, todavía nos falta. ¿Tiene el cargador? A ver, entonces le decía, entonces le decía, mire, hablábamos del feedback negativo, ¿verdad? Ya, feedback negativo. Esto de aquí es importante del feedback, porque ¿qué pasa cuando nosotros damos corticoides a un paciente por un largo periodo de tiempo, como son los pacientes reumáticos? Ellos toman corticoides no una semana, no 4 semanas, sino 1 año, 2 años, por larga edad. Pero tú, vamos a decir que tomó 1 año y le quieres parar los corticoides. Bueno, si tomó todo 1 año o más de 10 días, 1 semana, ¿qué es lo que hacen estos corticoides? Van a producir un feedback negativo y van a inhibir al hipotálamo, la hipófisis, y no va a haber síntesis de corticoides endógenos, porque todo lo está tomando el individuo. Peor si lo está tomando meses. Pero tú decides pararle corticoides. ¿Para qué lo vamos a suspender los corticoides? Para que descanse el paciente al año, y tú lo suspendes así de una manera brusca. ¿Qué haces? Produces una insuficiencia suprarrenal. Por eso que los corticoides nunca se suspenden así. Ese paciente está tomando más de 1 semana, hasta 1 semana le permito que el médico, el paciente tome corticoides, y de ahí lo puedo suspender así en forma brusca. No pasa nada, no lo voy a inhibir al eje. Pero si ya estoy pasando de 1 semana, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a disminuirle, pero en forma gradual. Suponiendo que yo estoy dando prednisona, el paciente está tomando 40 miligramos de prednisona al día, y yo ya la segunda semana quiero pararlo, ¿lo voy a parar hacia el seco? No. Diseño toda 1 semana de bajada. ¿Cómo? Empiezo ya desde hoy día, mi primer día, mi 15 días que tomé la decisión de bajarlo. Ya no le prescribo los 40 miligramos, sino bajo 30, al día siguiente le bajo a 20, al día siguiente le bajo a 10, y los 2 últimos días 5 y 5, y ahí le quito. Entonces voy bajándole gradualmente en la dosis y en el tiempo, para que nuevamente empiece a funcionar mi eje, mi hipotálamo y mi hipófisis, porque están inhibidos. O sea, la idea es eso, jugar al feedback. Por eso que la fisiología es importante entender siempre esto. Por eso yo me he tomado mi tiempo para explicarles lo del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, ¿no? Entonces los corticoides, si son peligrosos, si el médico no lo sabe emplear, hasta 1 semana tú puedes emplear de dosis y cortarlo y no hay ningún problema, pero más de 1 semana ya no. Tiene que haber un destete, como se llama, o sea, de a poquitos, así se llama, un destete, así como destetamos para estubar a un paciente, de a poco
lo vamos a seguir viendo, ¿no? Bien. Ese es por ese lado del eje. Por eso que dice, miren, salen las flechitas, que los corticoides inhiben el eje, ¿ves? Inhiben el eje, ¿no? Y aquí también te dice que los corticoides, sale otra flechita, la ACTH, ¿qué pasa? Lo baja la síntesis de ACTH, por lo tanto produce ya clínicamente una supresión suprarrenal. Bien, acá tenemos también que tanto los corticoides endógenos como los fármacos que le prescribimos a nuestros pacientes van a actuar aquí en esta célula y al final se va a sintetizar la lipocortina. Y la lipocortina va a ir y va a actuar en la membrana celular de estas células y también va a actuar inhibiendo la lipoxigenasa no ácido araquidónico y va a producir todos esos dos efectos a nivel molecular, todas estas respuestas farmacológicas. ¿Cuáles? Disminuye la inflamación. Entonces, estas respuestas inflamatorias están venidas a menos. ¿Qué más va a producir? Va a producir una disminución en la respuesta inmunológica, disminución de la defensa. ¿Y qué va a producir en cuanto a la glucosa? Le preocupa que la glucosa esté alta. Entonces, el glucógeno hepático y el glucógeno del músculo lo saca y lo convierte en glucosa. ¿Qué más? No se contenta con ello y va a las proteínas y saca de ahí de las proteínas glucosa, gluconeogénesis. Va a los lípidos. ¿Por dónde están los lípidos? Por ahí deben estar en un sitio, también sale. Entonces aumenta la concentración de glucosa, pero disminuye la utilización periférica de glucosa porque más le interesa adquirir glucosa para la neurona y para el corazón. Aumenta la destrucción de las proteínas a nivel muscular, a nivel de los ganglios y a nivel de hueso. Aumenta el catabolismo óseo, ¿no? Se destruye no solo huesos, sino proteínas, acuérdense. Altera el ánimo y aumenta la secreción del ácido clorhídrico y de pexina, por eso que te produce acidez gástrica, gastritis, úlcera péptica, perforación, hemorragia digestiva. Y a nivel de los mineralocorticoides te retiene sodio. Y si te retiene sodio te va a retener agua y te pierde hidrógenos y potasio. Entonces todo esto. Entonces esas respuestas inflamatorias, inmunológicas disminuidas que van a hacer que la persona, estos son colaterales, que va a producir mayor susceptibilidad para un proceso infeccioso. Todo el aumento de la glucosa me puede llevar a un cuadro diabetógeno, a un cuadro de diabetes por corticoides, ¿no? Que incluso muchas de las veces cuando esa glucosa está alta hay que tratarlo como si fuese una diabetes. Ustedes ya han hecho insulina y antidiabéticos, bueno, de ahí van a hacer con el doctor Sandía y él muy bien le va a explicar eso. Entonces hay que tratarlo. Si el paciente va a seguir, así como debo de tratar la hipertensión, tengo que tratar también la diabetes por corticoides, ¿sí? Ya una vez, lógico que ya el individuo deje de recibir corticoides, se va a ir a la normalidad y ya no va a ser necesario darle ningún antidiabético. Otro de los colaterales va a ir a la emaciación muscular, a la atrofia, a la debilidad del músculo. Y este es otro de los efectos colaterales muy temibles, la supresión del crecimiento en los niños. Porque los corticoides no solamente me van a producir catabolismo, sino también van a actuar en los cartílagos de crecimiento. Lo van a osificar ese cartílago de crecimiento y lo cierran los cartílagos de crecimiento y el niño ya no crece. Ese es uno de los colaterales. Por eso que en los niños hay que ser muy cautos en el uso de corticoides. Y se usa bastante en los niños, ¿no? Un niño con asma, por ejemplo, prednisona lo van a utilizar bastante. 2-3 días nomás le disparas. Máximo 5 días y de ahí lo cortas. Pero si solamente 2-3 días lo pueden, excelente. Y ahí ya lo pasas al inhalador nomás, o sigue con el inhalador. Y ya no le das corticoides sistémicos, prednisona. Entonces en el niño hay que tener mucho más cuidado, ¿no? ¿Dónde estaba acá? ¿Qué más produce? Osteoporosis.
Y la osteoporosis que te produce no solamente es por un catabolismo óseo, sino que saca calcio. El corticoide, como vamos a ver en una diapositiva, saca calcio del hueso. Y también absorbe menos calcio a nivel gastrointestinal. Puede ser que tú tomes bastante leche, bastante nutrientes que tengan calcio, pero no lo absorbe nada, ni una molécula de calcio. Pura vida. El corticoide inhibe la absorción gastrointestinal del calcio. Y otros mecanismos. Puede producir psicosis, gastritis, úlcera péptica, bueno, retención de líquidos, ¿no? Hipocalemia, y esa hipocalemia también es causa de debilidad muscular. Siempre la hipopotasemia también es causa de debilidad muscular. Entonces acá, cuando el paciente que está tomando polar de lata está con el músculo débil, no solamente por la atrofia proteica, por la resorción de las proteínas de ese músculo, sino también porque no hay mucho potasio sanguíneo. Entonces hay que darle suplementos de potasio. Y uno de los alimentos que tiene bastante potasio es la naranja, es los cítricos. Entonces hay que darle ese complemento a los pacientes, ¿no? Bien. Hipertensión como colateral. Bien, entonces este cuadrito, por favor, repásenlo una y otra vez, sintetiza todo lo que estamos hablando. ¿Y acá qué iba a ser? No, ya le dije, ¿no? ¿Qué le dije? Ya, acá esto está del... ¿Cómo se llama este librito? Néter, ¿no? Del néter. Aquí está músculo, esta es la vía sanguínea, plasma sanguíneo, músculo. Entonces, ¿qué pasa con el músculo? Gluconeogénesis. ¿Y qué pasa con el hueso? Gluconeogénesis, ¿verdad? Pero también hay resorción de calcio del hueso que lo lleva a la osteoporosis. ¿Qué pasa también a nivel gastrointestinal? No se absorbe mucho, no se absorbe el calcio, se bloquea la absorción de calcio, ¿no? ¿Qué produce a nivel de la glucosa? Hiperglicemia, ¿no? A través de del glucógeno hepático que se convierte a glucosa. De igual manera las proteínas. ¿Qué va a pasar con el riñón? Bueno, en un primer momento aumenta la filtración glomerular de agua, pero solamente de agua, pero ya más adelante se reabsorbe. Hay reabsorción de agua y de sodio, por lo tanto aumenta la volumen, ¿no? Y a nivel también del riñón, la eritropoyetina, que se aumenta, por lo tanto tengo policitemia, ¿no? Por acá debe estar la policitemia, acá está la policitemia. Los ganglios también sufren lisis y por lo tanto hay disminución en la formación de linfocitos, ¿no? Especialmente de linfocitos, los dos tipos. A nivel del sistema nervioso central, trata de protegerlo, trata de darle bastante glucoso e incluso lo visita la neurona, ¿no? Y esto de aquí, que es antiinflamatorio, produciendo, a pesar de que hay bastante neutrofilia, pero apaga la función del neutrófilo, ¿no? Entonces también esta es una laminita muy didáctica, tiene acción antialérgica también, si no les dije, tiene un efecto antialérgico, por eso es que se utiliza no solamente en inflamación, no solamente en inmunodepresión, sino también en todo proceso alérgico, ¿no? Bien, acá tenemos entonces medicamentos corticoides, profármacos, es mi favorito tío. Profármaco, le dije, es todo medicamento que no tiene actividad farmacológica. Para que tenga actividad farmacológica, tiene que irse al hígado a metabolizarse y recién suelte el metabolito activo, la sustancia activa. Por ejemplo, la cortisona es un profármaco. Tiene que irse al hígado y recién suelta la hidrocortisona, que es un metabolito activo, ¿no? La prednisona, tiene que soltarme la prednisolona. El deflazacor, que es el último de los corticoides, también es un profármaco, pero su metabolito activo es el desacetildehído, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de su farmacocinética, dos palabras que son transportados por una globulina llamada transportina y una albúmina, pero más es por globulina, sino que la globulina es una molécula mucho más pequeñita que una albúmina.
La albúmina sí es un tremendo moleculón, ¿no? Como ya- en bioquímica ustedes lo han estudiado, ¿no? La albúmina es una macromolécula, en cambio la globulina es chiquitita. Pero tiene más afinidad los corticoides por la globulina y tiene menos afinidad que la albúmina. Por eso es que acá está esto que a veces confunde, ¿no? Ya en otras oportunidades me han preguntado, dice, doctor, pero tiene poca afinidad entonces, pero alta capacidad. Y no, ¿cómo es eso? Claro, porque esto de acá tiene más reservorio, me refiero, ¿no? Quiero decir, más reservorio, más espacio donde se ve. Sí, pero tiene más espacio, es como un ómnibus que tiene, pero no nos gusta subir ese ómnibus. ¿Me entienden? Una cosa así. En cambio, por la globulina tiene más afinidad, aunque el carro sea más chiquitito. Por eso tiene, pero baja capacidad de unión a estos. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Que a veces puede sonar medio opuesto. ¿Entendieron eso? Sí. Sí, ¿no? Bien. El metabolismo de los corticoides por las dos fases, fase 1 y fase 2. Punto. Por eso hay fenómenos de oxidación, reducción y de conjugación, fase 1, fase 2. Su excreción, básicamente renal, y un poquito por la bilis. Un poquito por la bilis. Farmacocinética. Miren, la prednisona es rápidamente metabolizada a prednisolona, que ya sabemos que es un metabolito activo. Bueno, ahí algunas de los corticoides más utilizados, por ejemplo, betametasona, por todas las vías hasta intraarticular, ¿no? Deflazacor, aunque dice endovenosa, pero en realidad, al menos en el Perú, solamente hay vía oral. Dexametasona por todas las vías, por todas las vías dexametasona. Hidrocortisona más endovenoso, metilprednisolona, vía oral, endovenoso y tópico, parametasona, vía oral, endovenoso y intraarticular. Prednisona y prednisolona más vía oral, también tópico, ¿no? Y triancinolona, pues también vía intraarticular, igual que parametasona, igual que dexametasona, se puede utilizar vía intraarticular. Intravitia la triancinolona, vía inhalatoria, en cremitas y vía rectal. ¿Corticoides vía rectal? Sí, hay corticoides preparados que vienen preparados con anestésicos locales en crema, que sirven para tratar hemorroides o fisuras anales. Entonces, por ejemplo, el Cheriprop. El Cheriprop es una combinación de un corticoide más un anestésico local. Y la persona que está con las hemorroides que no le deja trabajar, entonces, después de su baño de asiento, se coloca el corticoide, ¿no? 2-3 días, 2-3 noches, y ya eso soluciona, se desinflama todo, ¿no? Entonces, importante también conocer. Años de asiento. Los corticoides sintéticos, de acuerdo a su vida media, pueden ser de acción corta, de acción intermedia o de acción prolongada. Ahí está. De acción corta cuando tienen una vida media de 8 a 12 horas. ¿Quiénes son? Cortisona y cortisol. De acción intermedia, prednisona, prednisolona. No confundirse esto con los de generación. Y eso es cuando hablamos de generación de fármacos, hablamos de cronología, de tiempo de aparición, de síntesis. Entonces, de acuerdo a su dirección de acción, prednisona y prednisolona son de acción intermedia, la misma triancinolona. De acción prolongada, los dos que les dije que eran los más potentes, dexametasona y betametasona. ¿Sí? Esta tablita, importante también, que todo médico lo sepa, básico. Esto está en el Bullman, ¿no? Y aquí tengo corticoides, potencia antiinflamatoria, es decir, acción glucocorticoidea, dicen otros libros, retención de sodio, acción mineralocorticoide, le hace también aquí, la duración de acción corta, short corta, intermedia y acción larga, y la equivalencia de sus dosis. Aquí, primero, antes de esto, quiero hablarle de la dosis del cortisol. Les dije, o de la hidrocortisona, de 5 a 10 miligramos kilo endovenoso. Eso apréndanlo, anótenlo por algún lado. Eso toda la vida lo van a manejar. La dosis de la prednisona es de 1 a 2 miligramos kilo. 1 a 2 miligramos kilo prednisona. La dosis de la dexametasona, 0.3 miligramos kilo.
0.3 miligramos kilo. Dexametasona. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Por qué se da más cortisol que cortisona si su potencia es mayor? ¿Cómo? ¿Por qué se da más cortisol? O sea, ¿por qué la dosis es más de cortisol que de cortisona si su potencia es mayor en cortisona que cortisona? O sea, la potencia de cortisol es 1, en cambio la cortisona es 0.8. Se debería dar más cortisona que cortisol en dosis, ¿no? Porque arriba es 5 miligramos por kilogramo y abajo es 1 a 2. ¿Por qué a mayor efecto menor dosis? A ver, conforme aumenta la potencia antiinflamatoria, conforme un fármaco aumenta su potencia, menor la dosis. dosis disminuye. ¿sí? Ah, está bien, está mal. Cuando yo digo Se ve un fármaco más chispoteo, potente que chispoteo. otro, significa que necesito menos dosis para obtener Está el mismo bien. efecto. Sí. Sí, o sea, la potencia siempre va con dos conceptos en farmacología, y acá para toda la vida. Va con la dosis y va con la liposolubilidad. Cuando el día un fármaco es más potente que otro, es más liposoluble y necesita menos dosis. equivoqué, Entonces, no sé. liposolubilidad y potencia son directamente proporcionales de cualquier droga, de cualquier medicamento. Y estos son inversamente proporcionales a la dosis. Está bien. ¿Estamos? Ya, entonces yo le decía, miren, la potencia antiinflamatoria del cortisol es 1. Estoy hablando de potencia, no de dosis. La dosis ya la detecté. Estoy hablando de potencia. Pero si ustedes después, con lo que yo les he dado, sacan este ejercicio, les va a salir. Y acá está la dosis equivalente. Por ejemplo, el cortisol tiene una potencia de 1. La cortisona es menos potente que el cortisol 0.8. Pero miren la fluorocortisona 10. La prednisona y prednisolona, una potencia 4 veces más potente que el cortisol. Sí, mayor potencia. La metilprednisolona 5 veces más potente que el cortisol. Si arriba da 5 y abajo da Y 1. la betametasona con la dexametasona 25 veces más potente. Mayor potencia. ¿Esto qué quiere decir? Al revés, pues. Si vamos a hacer el parangón entre prednisona y cortisol, Cortisol, de hecho. la prednisona es 4 veces más potente. Si es 4 veces más potente, su dosis debería de ser 4 veces menor, ¿verdad? Y va así. Enfrentan 20 miligramos de cortisol y acá 20 miligramos de cortisol es equivalente a 5 miligramos de prednisona. Pero ¿de dónde me sale estos 25 miligramos? De dividir 20 entre 4. Porque si este es 4 veces más potente que el primero, entonces será 4 veces menos. 20 entre 4 me sale 5. ¿Estamos? Cortisol y cortisol. Por ejemplo, con la metilprednisolona. Y la potencia Metilprednisolona mayor de la es dosis. 5 veces más potente que el cortisol. Pero 20. dividiría yo 20 entre 5 y me salen 4 miligramos. Es decir, 20 miligramos de hidrocortisol equivale a 4 miligramos de metilprednisolona. ¿Estamos? Por ejemplo, en dexametasona. Porque ahí sí está bien. Dexametasona es 25 veces más potente que cortisol. Entonces divido 20 entre 25, divido 20 entre 25 y me sale 0.75. Es decir, 20 miligramos de hidrocortisona es a 0.75 miligramos. ¿Sale eso o no? ¿Ah? 0.75. 0,8, bueno, por ahí va. También te quieres ser bien Yo tengo una por ahí pregunta. va. La dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo peso es de cortisol. De cortisol, su dosis de hidrocortisona o cortisol, su dosis es 5 a 10 miligramos por kilo de peso, Ya. adulto o niño. Ya. Adulto o Y niño. de cortisona 1 a 2. De cortisona es 0.8, o sea, no, esa es la potencia, No, pero la si dosis. tú quieres sacarle su dosis, Usted dijo su dosis tendría que es un poquito mayor, o sea, o puedes sacarle el 80% de la dosis del primero. claro. También Pero se usted, puede sacar así. ¿de qué fármaco era de 1 a 2? ¿Ah? ¿De qué fármaco era de 1 a 2? De la prednisona. Ah, La prednisona, su dosis es de 1 a 2 miligramos kilo. 1 a 2 miligramos kilo. Era Prednisona y comparado prednisolona, con dosis 1 a 2 miligramos kilo. En cambio, hidrocortisona 5 a 10. Bien. Entonces, esto de aquí es importante que lo veas. Yo pensaba que era. Acá también, ojo, Yo pensaba que había comparado con igualito, la por eso le pregunté. pero con diferentes colores, pero es igual. Solamente le traigo esto porque miren, Woodman, ¿qué dice?
La potencia antiinflamatoria de Dexivet es 25 veces más que hidro. Pero acá, este otro libro dice sí, la dexametasona es 25 veces más potente que hidrocortisona. Pero la betametasona 25 a 30. Entonces por ahí hay algunas variantes, pero Claro. nosotros nos quedamos con Goodman, que es la Biblia de la farmacología. Entonces esto no lo tomen en cuenta en cuanto a cifras, sino este es lo que vale. ¿Estamos? Esto es lo que vale. Pero les traigo para que vean, por eso es que a veces no te sale tan exactas las cosas, porque juegan en otros rangos, ¿no? Entonces, beta-metasona, otros libros dicen que es hasta 30 veces. Y aquí está todo lo que hemos hablado, la potencia, que está igualito que el otro. Vean, solamente con una diferencia de la beta-metasona, que sale 0.6 porque su potencia llega hasta 30. Bien, entonces, Doctor, tengo una duda. dime. Por ejemplo, cuando se refiere, por ejemplo, se dice de un fármaco que tiene tiempo de vida media, por ejemplo, de 2 horas, Ya. quiere decir que le voy a dar cada 8 horas, ¿verdad? La vida media, ojo, es el tiempo, la vida media es el tiempo que un medicamento alcanza su concentración plasmática a la mitad. La mitad, claro. Por decir, un medicamento, le das el medicamento y llega a su pico máximo con una concentración, vamos a decir, de 100 microgramos por mililitro. Ujú. Cuando esa concentración llega a tener la mitad, o sea, 50 microgramos por mililitro, se dice más o menos que todavía tiene su efecto terapéutico. Entonces, esa es la vida media. Pero cuando uno prescribe un fármaco, la vida media solamente decide, digamos, para dosificar. Y se dice de que uno debe el intervalo de dosificación, es tu problema, ¿no? Sí. Es decir, cada qué tiempo uno prescribe un fármaco. Bueno, esto lo puedes aprender por la vida media o lo puedes aprender por la práctica clínica. Por ejemplo, dexametasona lo puedes administrar cada 6 horas o cada 8 horas. Ya. ¿Sí? ¿Es posible calcular a partir de la vida media? Claro, la vida media dice, a veces no es... No concuerdo, por eso es lo que no entiendo. Por eso te digo, a veces no siempre es así, porque te sale vida media mucho más larga. Casi siempre. ¿No? Pero, te dice así, que tú a partir de la vida media puedes calcular. Pero hay medicamentos que a pesar que tengan concentraciones mucho menores que la vida media plasmática, es decir, que la mitad de la concentración pico, vamos a decir que está al 30%, todavía está actuando. ¿Puede poner Ejemplo, un los ejemplo? aminoglucósidos. Los Doctor. aminoglucósidos, espérate, ahorita termino. Los aminoglucósidos, por ejemplo, pueden llegar a tener concentraciones de hasta 10% de la de plasma y todavía tienen efecto terapéutico. Pero otros fármacos no. ¿Podría poner un ejemplo con un fármaco así para A ver ver, cómo es? ya, los aminoglucósidos ¿Pero en son... pizarra? Para poder entender mejor. A ver, préstame un... O sea, porque hay tiempos de vida media de hasta un día, y entonces ¿cómo? Claro. Y eso es lo que no entiendo, ¿cómo? Por eso te digo, escuchen. O sea, la vida media de los fármacos es algo matemático, ¿sí? A ver, vida media de un fármaco. ¿Qué quiere decir? Cuando dice vida media es tiempo, ¿eh? Claro. Es concentración. Ajá. Es tiempo. Es el tiempo que demora un fármaco en tener a la mitad de su concentración plasmática. Por ejemplo, un fármaco X, su concentración plasmática, les dije, va a ser 100 microgramos por mililitro de plasma. Pero en 8 horas, ese fármaco X, vamos a decir que esto es a las 2 horas. A las 2 horas la concentración plasmática, el pico es 100 microgramos, pero a las 8 horas ha alcanzado su vida media, es 150 microgramos por mililitro. Y generalmente se dice, hablando ya de a todos los medicamentos se les mete en una sola bolsa y se dice, cuando está acá todavía podemos garantizar Su efecto. su efecto. efecto farmacológico. En promedio, no te estoy diciendo de cada uno de los Claro. fármacos, sino todo el promedio. ¿Qué quiere decir eso? Que nos ayuda a dosificar. Entonces, si yo sé que es hasta 8 horas, puedo darle cada 8 horas.
O si quiero antecederme para que no caiga la curva, le doy cada 6 horas. También está permitido. Pero esto es un parámetro matemático farmacológico que me sirve para ver mis intervalos de dosificación. Pero no siempre se cumple. Porque recuerda que es un promedio. Y te vuelvo a explicar, hay fármacos que siguen funcionando, vamos a decir 100% de concentración, 50% de concentración, 30% de concentración y 10%. Por ejemplo, los aminoglucósidos tipo gentamicina, con 10% de su concentración, o sea, mucho menos de su vida media, siguen actuando, siguen ejerciendo. Por eso que ahora, antes nosotros, cuando yo estudiaba medicina, gentamicina se utilizaba mucho para tratar la infección de vías urinarias. ¿Y cuando se administraba? 80 miligramos cada 8 horas, bien doloroso. Hoy día, ya no digo hoy día, sino ya hará unos 10 o 15 años cambió eso, porque se descubrió este efecto postantibiótico de la gentamicina, de todos los aminoglucósidos. Entonces se vio que concentraciones muy bajitas todavía en plasma seguían trabajando. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Ahora se administra vía intramuscular, gentamicina, por ejemplo, ya no 80 miligramos, sino 160, y eso te dura 24 horas. Se aumentó la dosis para vía intramuscular o vía endovenosa y lo haces cada 24 horas. Entonces, aprovechas al máximo. Pero recuerda que este es un promedio, es un referente, no lo tomes de una cuestión matemática, porque si no, vas a ver que la dexametasona, que tiene vida media de 36 horas como promedio, ¿qué quiere decir? ¿Que tendrías que administrarle cada 36 horas? No. La dexametasona tú lo administras cada 8 horas, cada 6 horas. Solamente por eso que hay fármacos que tienen tiempo de vida media de media hora, pero se administran cada 6 a 8 horas. Claro, sí. Ahora recién entiendo.